Bienvenidos a una entrevista veraz con un constitucionalista de enorme prestigio, uno de los firmantes de un comunicado en los cuales se incluían algunos de Quito o de la Sierra, la mayoría de Guayaquil, a favor del sí para una constituyente, dejando muy claro que no debe responder ni a grupos políticos o a ciertos políticos y a gobiernos, sino a lo que los ciudadanos quieren por una esperanza de cambio y por una rectificación al retroceso que en muchos aspectos significó la actual Constitución. El doctor Miguel Hernández Terán, quien es articulista del Universo, antes fue director de asesoría jurídica en el municipio donde lo conocí, y ha sido consultado frecuente y recurrentemente por diversos medios del país sobre muchos temas. Por ejemplo, Miguel Rivadeneira le averiguó respecto a uno de ellos. El derecho a la resistencia nunca es una justificación a la violencia. Es un derecho legítimo que es difícil, que no ha sido delimitado por lo difícil por el legislador, pero de ninguna manera eso justifica la violencia. Es decir, usted borra de la Constitución ese derecho a la resistencia y igual pueden suceder los mismos fenómenos. Es decir, es un tema de estímulo a la violencia, de mala conducción, y además se entiende que también hay infiltrados, un tema muy complejo, bandas delictivas, etc. Pero como tal, yo preciso, el derecho a la resistencia es un derecho legítimo que permite que una persona no sea sancionada como delincuente por oponerse a lo que considera que violenta su derecho constitucional. Eso es un concepto apropiado que hay que delimitarlo, pero no es ni remotamente justificación para paralizar un servicio, para impedir la circulación en las carreteras, para amenazar a la gente que quiere trabajar y que vive del día a día, necesita su ingreso. Comienzo por eso, porque este tema cobró mucha actualidad a propósito del paro provincial derrotado hace 2 meses en Imbabura. Bienvenido, doctor. Específicamente, hay que delimitarlo, plantea usted allí. ¿Cómo? Por ejemplo, estableciendo que corresponde plantearlo ante un juez, porque como está hoy, usted puede creer que una sentencia es contraria a su derecho constitucional y se resiste y la incumple. Usted puede creer que un acto administrativo es contrario a su derecho y se resiste y lo incumple. Entonces, eso tiene que encauzarse bajo líneas claras y definidas. Y por supuesto es un tema difícil, han pasado tantos años y no está regulado en qué consiste, cómo se ejerce, pero es un derecho que permite excepcionarse. Es decir, usted me quiere meter preso un momentito, ejerzo mi derecho a la resistencia. Eso es lo que está pasando. Pero nuevamente, como yo atendí esa entrevista, ni remotamente eso sirve para violentar, para amenazar, para impedir el trabajo, para paralizar servicios públicos. Quien hace eso debe ser sancionado porque el Estado de Derecho consiste en la protección de los derechos y en el límite a la capacidad de daño que tiene tanto el Estado como los particulares. Ya ven ustedes que Miguel Hernández Terán tiene ideas muy claras sobre qué podría él cambiar en la Constitución. Inclusive tiene su propia redacción del artículo 1, una posición particular sobre la justicia indígena, respecto a lo cual inclusive ha publicado una obra, y muchos otros aspectos que vamos a analizar a una semana de la consulta en los próximos 60 minutos, para que ustedes entiendan por qué juristas de este calibre están a favor del sí. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico,
Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Pharmacies. Marathon Sports. Cardio Heredia. Blancanieves en el Teatro Sánchez Aguilar. Bankers Club. Te recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en esta entrevista de todos los sábados a las 22 horas. También en Vito TVO, a través de Extreme, que es canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Estados Unidos salimos por Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. 15,000 más o menos se conectan los sábados, con 30,000 más de las otras que mencioné, ya son 45,000. Nos pone Macro Digital también en España, a través de Hispasat, en varias provincias del Ecuador, en 18, según el último recuento que hice. No solamente Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos, Pichincha, que es de las cuales con más frecuencia me acuerdo. También en Zapping, el canal es 129. Es el único canal ecuatoriano que aparece en Zapping, Perú. Y si sigo, se me acaba el tiempo el programa. Radios, las dos de mayor cobertura nacional del Grupo Canesa. Caravana, 750 AM. Y Di-Blue, 88.9 FM. En Imbabura, Alborada, 90.3, está mal escrito. 90.3 FM. Y el reprise únicamente lo hace Extrema, 92.5 FM, de Zambato para Tungurahua y Cotopaxi. En general, doctor, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. ¿Por qué favorece usted el sí para una constituyente si no hay más que ideas sueltas de cómo debe ser la nueva constitución? Porque, es importante que las oportunidades se aprovechen. Y esta es una oportunidad plena, es una oportunidad completa. ¿Por qué completa? Porque permite volver a dibujar la Constitución, volver a configurarla, volver a estructurar sus instituciones y redefinir sus derechos. Entonces, esto no es común, es algo excepcional. Y obviamente hay que aprovechar esa oportunidad, y parte del aprovechamiento es que haya buenos asambleístas, gente madura y por supuesto una posición cívica de los partidos. Pero vuelvo y digo, es una oportunidad excepcional para cambios de fondo, para cambios de sustancia, no para enmiendas nada más, sino que vamos a ver qué resulta, pero teniendo patrones claros. Mire, es importante... ¿Cómo aprovechamos la oportunidad excepcional si juristas como usted no van a ser candidatos? Bueno, hay buena gente por ahí, hay abogados importantes. ¿Qué buena gente por ahí? ¿Cómo es eso? Pueden haber buenos candidatos y no necesariamente alguien como yo, seguro. ¿Y cómo hacemos que esos buenos candidatos acojan buenas propuestas? Bueno, teniendo buena asesoría de abogados prestantes, abogadas prestantes. Me parece que, vuelvo y digo, esto es una oportunidad de fondo. Yo originalmente no era partidario de la Asamblea, porque evidentemente esto es un paréntesis en la vida económica del país. Pero ese paréntesis hay que verlo por el lado bueno. Estamos en una mala situación, ¿verdad? Y digamos que es un precio que hay que pagar por el cambio de verdad, profundo. Obviamente es una responsabilidad histórica del gobierno por haberlo convocado y de los asambleístas que resulten elegidos. No, la responsabilidad histórica es de ustedes. Yo discrepo. Ustedes son los que saben, los que entienden, los que han sufrido esta materia, los que conocen cómo cambiarla, y de repente se limitan a firmar comunicados como el que hicieron recién. Después de ese comunicado, ¿cuál es el siguiente paso si se aprueba el sí? Si se aprueba el sí, ahí viene el proceso eleccionario y ahí viene pues la posición del gobierno de poner buenos candidatos. No, perdón, ya sé esa historia. Es que es real. ¿Qué buenos candidatos si a ustedes no los van a escoger? Del grupo quizá ahí de la Gasca, ¿usted cuál va a ser su rol? ¿Seguir escribiendo artículos en el Universo y atendiendo entrevistas? Yo no soy político, no soy cercano al presidente, ni mucho menos. Pero usted hace política, no es político, que es otra cosa. No es político partidista. Exactamente. Pero hago opinión, está bien, pero... Y hace opinión política también, pues. Bueno, básicamente... Esto no es opinión religiosa. Está bien, pero es básicamente la cuestión de fondo jurídica que tiene incidencia política. A la hora, el Estado es la sociedad política y políticamente organizada. Vamos atinándole. Ya.
¿ya? Hace opinión jurídica de fondo que tiene incidencia política. ¿Cree que si se aprueba el sí, los firmantes de ese comunicado, o usted si quiere tomarlo como iniciativa privada, deben proponer un esquema, una maqueta o un modelo completo de constitución diciendo, miren, esto es lo que falla en esta y esto es lo que hay que cambiar? Bueno, no, eso tendría una mala lectura. Ese es un comunicado genuino que plantea esto de la oportunidad, de cómo debe ser la Constitución, pero hay un rol institucional de la Asamblea. Seguramente algunos de nosotros podemos ser asesores de esa Asamblea, pero no es que hay aquí un producto que yo te propongo. Eso puede tener una mala lectura. En ese sentido, hace también bien el gobierno en no ir a preguntar sí a la constituyente sin un producto Bueno, concreto. me parece que la estrategia del gobierno es correcta. Aquí se trata de la voluntad de cambio y después se aterriza en el cambio. ¿Cómo se aterriza? El contenido viene después, porque además después se quema el tema. Si usted empieza a decirlo, se critica el contenido antes del momento en el que cabe la crítica. Lo tiene claro. Empecemos con lo que cité hace un rato. ¿Cómo redactaría usted el artículo 1? Mire, yo creo que el artículo 1 tiene mucha importancia porque nos fija las grandes líneas de las características del Estado. Y esto es vital a la hora de interpretar la Constitución, a la hora de entenderla y, por supuesto, a la hora en que se dictan sentencias. Yo he dicho, mira, el Estado, el artículo debe decir, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos que protege y garantiza la dignidad humana como fuente de todos los derechos, la libertad en todas sus formas lícitas, que privilegia esencialmente la prosperidad general, el bien común, la igualdad, la inversión como fuente de riqueza y trabajo para todos los sectores de la sociedad. Y además he puesto algo que no es muy coherente, he puesto un párrafo que dice que en el Ecuador los jueces no pueden, a título de creación de derecho, de interpretación de derecho, ni a ningún título, desdibujar o desnaturalizar las instituciones o los derechos. Esto es importante, so pena de responder ante la ley. Es importante porque es un mensaje a los abusos en la interpretación del derecho. ¿Lo incluiría ese párrafo adicional en el primer artículo 1? Sí, como un párrafo final, porque es un mensaje a la vena. Ok. Quiero comparar la propuesta del doctor Hernández con lo que dice finalmente ese artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Hasta ahí mantiene el texto. No, de derecho, globalmente. Ah, ok. De derecho. El Estado es un Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué no es un Estado de derecho constitucional? Porque el Estado de derecho comprende al derecho y la justicia. Explique bien cuál es la diferencia entre ser un Estado de derecho y un Estado de derechos. Mire, es que ahí hay un problema también de fondo. A título de Estado de derecho y de justicia, han habido exageraciones tremendas, tremendas. Entonces yo he sacado el concepto de justicia porque es un concepto que da para mucho, e inclusive una norma que le voy a comentar de la ley de garantías. Yo prefiero decir, mire, el Ecuador es un Estado de derecho, constitucional de derecho, porque el Estado de derecho se caracteriza por limitar al poder, por franquear, por atribuir derechos ciudadanos y porque hay una división fundamental, operativa e institucional de las funciones del Estado. Ya, ¿y por qué no le añade? El Ecuador es un Estado constitucional de derecho que se organiza como república. Eso está en otro párrafo. Del primer artículo Sí, mismo. el primer artículo. Son 3. Ok, a ver, léame los, o cuénteme los que faltan, a ver. De memoria ya se lo dije. A ver. El párrafo que me falta es este. Ya. El Ecuador se organiza como república, es un Estado democrático, soberano, independiente, descentralizado, unitario, laico, solidario, que respeta la interculturalidad y la pluralidad en todos los ámbitos de la vida social. Se gobierna de manera eficiente, diligente y eficaz, así como de forma descentralizada y desconcentrada. Es también un Estado plurinacional. Ahí le embarró. Entonces, además que ahí, por eso puse al último, para que el tema entre a discusión. Porque, mira, mi amigo. Es también un Estado plurinacional. Porque déjeme. Usted puso pluricultural. No dije que respeta la pluralidad de culturas, pero aquí es un Estado plurinacional. La nacionalidad. No es contradictoria esa vaina. No, mira. Tenemos una sola nacionalidad, la ecuatoriana. Tenemos muchas naciones. La nación es un concepto sociológico. Correcto. Esto no daña a nadie y no se traduce es un tema de concepto y hay que entenderlo también como una conquista del sector indígena. ¿Y por qué no le pone es un Estado de muchas naciones? Entonces, mire,
yo lo que Es un Estado de muchas naciones y una sola nacionalidad. Cuidado, porque también puede ser malinterpretado muchas naciones. Oye, esto no es federal. No es que somos el producto de estados que se han separado y se han unido. No. Qué interesante, ok. Ahora, déjenme decir algo importante, ¿no? Porque Ya. este tema indígena tiene una tradición importante. Yo ayer estuve escuchando una entrevista de Nina Pacari, ¿no? Y ella dice algo muy importante. No hay democracia plena si no hay economía, si no hay justicia, si no hay libertad. ¿Ok? Y entonces, el sector indígena, en su momento, el primer levantamiento, ¿por qué salió? Para luchar por la legalización de la tierra. Y complementariamente la educación intercultural, la En el pluriculturalidad. 1990. Sí, 35 años. Gobierno de Rodrigo Borja. Y después vino este tema de un Estado plurinacional. Pero en realidad lo de fondo, lo verdadero, es la atención a las necesidades del sector y eliminar, como ellos dicen, la opresión que siempre han vivido. Lo de fondo es atender necesidad, el resto es palabra. Para las bases sí. Sí, claro, Para la no para la mala dirigencia dogmática. La mala dirigencia. No, inclusive Nina Pacari creen, o lo que pasa es que lo disimulan, yo ya entendí que esa es la estrategia de ellos, parecer demócratas, estar de acuerdo en la integración y todo, llegan al poder y una vez que llegan al poder hacen lo que ellos han esa es querido otra entrevista vieja, no de ahora. Pero yo quiero decirle que lo de fondo, lo que demanda ese sector es atención eficaz. El resto es palabra, mi amigo. Eso no daña, no genera grandes gastos de dinero. Bueno, miren el trabajo que se ha dado el doctor Miguel Hernández, no solamente redactar ya el artículo 1, sino explicarlo y defenderlo. Él nació en Guayaquil, tiene 60 años, casado, ¿todavía tiene 60 años? Sí, doctor, tengo recién Pelado. Doctor en jurisprudencia, máster en argumentación jurídica, magíster en Derecho Constitucional, máster en Administración de Empresas, es director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Católica de Guayaquil, abogado en ejercicio libre de la profesión, autor de 24 obras jurídicas en materia constitucional, administrativa y argumentación jurídica. 6 libros de esos publicados en Colombia, 3 en España, 2 en la Argentina. Eso avala en lo que ha empezado a decirnos y nos dirá más adelante. Y que sea lo siguiente para comentar esta opinión que dio el presidente Noboa sobre que él no quiere más poder con una nueva constitución. Hay que entender algo sobre las preguntas. Las preguntas, inclusive varias otras preguntas que le enviamos a la Corte Constitucional, que hasta el día de hoy nos contestan, no era para incrementar poderes del Ejecutivo, inclusive era para poner en riesgo el poder, pero que el pueblo decida otro sistema. Les doy un ejemplo. La pregunta sobre participación ciudadana. Se la enviamos, nos dijeron, no está mal, pero la tienen que mejorar. Y yo le digo, ¿sabes qué, hermanito? No te la voy a mejorar. Te voy a mandar la igualita que en el 2022 aprobaste al gobierno de Lazo, te la mando igualita para que me la apruebes en 24 horas. Todavía no la apruebo. ¿Eso qué era? Eso era quitarle, de una forma, poder al Ejecutivo, si andan diciendo que nosotros tenemos el control del Consejo de Participación Ciudadana. Después, reducción de asambleístas no significa que va a haber más poder para el Ejecutivo. Simplemente va a haber mayor eficiencia, va a haber mayor exigencia hacia los asambleístas. Reducción del financiamiento de los partidos para que no exista, pues como ha habido en las últimas elecciones, que partidos de papel vienen y venden candidaturas, venden espacios, venden también el financiamiento en medios y lo terminan poniendo en la radio del primo en un lugar remoto. Eso de ahí es a sincerar muchas cosas que han venido fallando en el tiempo y volver a darle el poder al pueblo. Una consulta popular, que en eso sí estoy de acuerdo con Jaime Nebot, es la forma más directa de interacción con el deseo popular. Por experiencia uno sabe al cubrir a otros políticos, ciertamente no como Daniel Noboa, que es absolutamente atípico, que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. El presidente va a convocar una asamblea constituyente tan abierta, sin una propuesta o modelo concreto, que no lo afiance específicamente a él como muchos temen. Bueno, mire, me parece que el presidente hace lo correcto, es decir, consulta directamente a la gente si quiere aprovechar esta oportunidad de transformación. Pero para ese tipo de cambios No, doctor. importantes pero secundarios. Sí, ¿cuál es secundario? El tema
el tema del número de asambleístas es un plus en la gran ¿Qué es transición. vital? Eliminar sectores estratégicos, Mire, monopolios, volver a las funciones del Estado, sacar el CPCSS, ya iremos a la Corte Constitucional, que es una materia de su especialidad. Eso es lo fundamental. El estímulo a la inversión, un estímulo consistente a la inversión, porque es la fuente de riqueza y el empleo productivo. Estímulo a la inversión, pero estímulo de verdad. O sea, hay que, Para eso desmonopolizar los sectores. entre otras cosas, la delegación del Estado no tienen por qué satanizarla. Entre Lo otras cosas, importante es el ¿como qué? control. Entre otras cosas, como que A ver, mire, sector estratégico es importante. Ese que la delegación excepcional no. La delegación tiene que ser controlada, no excepcional, con buenos pliegos, con buen control, con réditos para el Estado. Pero el sector estratégico, ¿cómo tiene tan buen desarrollo en Perú? Que está afectada su soberanía. Hay que superar los conceptos caducos. Decía Velasco Ibarra que la verdadera soberanía consiste en hacer efectivo el derecho, mi amigo. La verdadera soberanía consiste en hacer efectivo el derecho, y para eso hay que tener recursos, y para eso hay que delegar, pero con responsabilidad y sabiendo cómo se hace, con contratos estrictos. ¿Por qué de manera excepcional? volveremos a ese tema cuando te pregunte el doctor Hernández sobre una preocupación particular que él tiene en salud. Pero antes, veamos otra preocupación particular del presidente Noboa sobre la extensión de la nueva Constitución. Volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, dependerá también de las propuestas. Son procesos de elecciones. Primero, la consulta. Preguntarle a la gente si es que la Asamblea Constituyente es un camino que creen que es correcto. Hasta ahora todas las encuestas dicen que sí. Después de eso, cada uno tendrán propuestas. Inclusive hasta el RC, que dice que va a votar no por todo, ahora quiere poner candidatos por si acaso. Y asimismo habrán otros partidos que pongan candidatos por si acaso. Igual están a favor del no. Ahí se verá. Pero ¿cuál es la idea de nuestro movimiento político? No es una idea mía, es un movimiento político. ¿Cuál es la idea de ADN? Tener una constitución con 180 artículos y una constitución que siga en la misma línea de protección de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las personas, de los derechos colectivos, y sobre todo que ponga primero como grupo prioritario a la gente que hace las cosas bien y no a la gente que hace las cosas mal. De varios aspectos de allí, del presidente Noboa con Milton Pérez de Teleamazonas, hay uno que me interesa y que todos los constitucionalistas han insistido, que no sea una constitución reglamentaria. Y él sigue insistiendo en ponerle un límite, no sé dónde saca el 180 artículos. ¿Por qué no 220? ¿Por qué 150? ¿Cómo debe ser un esfuerzo para una constitución tan compacta? ¿Es posible? Mire, sí es posible. Yo creería que si redondeamos unos 200 artículos está bien, pero hay casos y situaciones que ameritan delimitaciones. Por ejemplo, en esto que acabamos de hablar, el sector estratégico hay que regularlo con detalles para que mañana la Asamblea no desdibuje el tema y corte lo que no tiene que cortar o desarrolle lo que no hay que desarrollar. Pues, hay sectores como esos que tiene que estar agotado el tema en la Constitución. El tema de la justicia indígena, de una vez hay que decirlo, si se mantiene, ¿cuándo no procede? Es decir, hay que decir 1, 2, 3, 4, 5, para no darle chance a que se desarrolle lo que no hay que desarrollar o que se corte lo que no debe cortarse. Esos temas específicos vamos a proseguir cuando volvamos en esta entrevista con el doctor Miguel Hernández Terán, constitucionalista, muy esclarecedora, a una semana de que ustedes tomen una decisión fundamental. ¿Quieren o no una nueva constituyente para una mejor constitución? Yo simplemente le diría, para una mejor constitución. Muchos apuntan, como esta es una gran oportunidad, según dijo nuestro invitado, a la constitución ideal. Si se empeñan en eso, no van a sacar nada. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida.
Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí están Pharmacies. Mi novio Jimbrad cumple años muy pronto y vine a la nueva tienda de Marathon en Bombali Shopping a buscar su regalo. Voy a escoger un outfit completo para el gimnasio. Camiseta, pantaloneta, calentador, chompa y esta gorra. Gracias. Listo. Esta es la tienda perfecta para quienes aman entrenar. Todo lo que le gusta lo encontré aquí en Marathon. Etiqueta tu Gymbrad favorito y no olvides aprovechar las promos de apertura. Bye. Te recuerdo que esta entrevista verás de los sábados a las 22 horas es posible gracias a nuestros auspiciantes. Banco Pacífico, Pharmacies, que todos los lunes tiene 30% de descuento si ustedes llevan la receta de sus medicinas. Lotería Nacional, $3 millones en el sorteo del 24 de diciembre. Cardio Heredia, Welcome to Bahía, promoción turística de mi tierra, hecha por Ego Films, Marathon Sports y Blancanieves. Única función, noviembre 28, Teatro Sánchez Aguilar. Representa María Clara Ambrosini, Escuela de Ballet Ruso. 19:30. Usted me decía que en el tema salud tiene un interés y preocupación especial para la nueva Constitución. Sí, ¿Cuál y mire, por qué? yo creo que hay que cambiar el modelo. Actualmente ha pasado que ante la insuficiencia del Estado derivan a las clínicas privadas, hay problemas de pago, hay problemas de facturación, hay una serie de discusiones, de auditoría. Yo creo que el modelo debe cambiar de tal manera que el Estado contrate a un responsable del servicio de salud, que éste a su vez se encarga eficientemente y con control de contratar clínicas, hospitales privados para que ellos presten el servicio, pero bajo un control de quién puede hacerlo bien, con un control de costos, con un control de calidad. Y el Estado se entiende con ese pool. No tiene que ser un grupo de prestadores consolidado. ¿Y eso qué puede traer? Gente que quiera venir de otros países con experiencia. Pero ya no es directamente con... Que delegue la administración del servicio de salud a un ente y este ente vea cómo lo subdivide entre varios administradores. El servicio. Usted determina cuánta gente quiere servir, cómo lo quiere servir y hace responsable a un pool, a un grupo de responsables. Y estos responsables contratan a los hospitales. Pueden haber nuevos hospitales, las clínicas bien, pero con control verdadero, con control de costos. No es que me hacen exámenes cuando no necesito, pero pues, tiene que haber este giro para facilitar el control y mejorar el servicio. Otro constitucionalista con quien conversé recién, en Quito, en Vera, a su manera, Ismael Quintana, dijo que hay 3 cosas que debe tener la nueva, o cambiar la nueva Constitución. ¿Qué creo yo que hay que hacer? 3 cosas en la constituyente. Manteniendo el régimen, si no quieres llamarle corte, no le llames, llámele tribunal, llámele como quiera. ¿Ya? Hay que hacer 3 cosas. Primero, modificar el sistema de integración de los miembros de esa corte, sala o tribunal. Luego, establecer claramente un régimen de responsabilidad. Si no es administrativa, como pasa en Colombia, porque por ejemplo en Colombia, la Corte Constitucional no es un órgano intocable y extrapoder como si pasa acá. La Corte Constitucional es parte del Poder Judicial, entonces se somete al control de lo que allá se llama el Consejo de la Magistratura. Pero no aquí Consejo tiene de la control Judicatura. político tampoco. No, sí tienen ante el Congreso. Que pueden ser destituidos. Pueden ser también. A ese nivel. Efectivamente. Entonces, ¿restablecería eso aquí? Yo sí. El Tribunal Constitucional lo tuvo. La gran pregunta es, ¿cuántos juicios políticos llevaron a la destitución o censura y destitución de algún vocal del Tribunal Constitucional aparte de esto? Ok. Esa es la respuesta. ¿Y el tercer cambio que haría es cuál? Régimen de responsabilidad con un juicio político, causales bien delimitadas. Y lo tercero, morigerar, revisar abiertamente las competencias de la Corte. Son excesivas.
Y siendo lo que ha sido esa Corte Constitucional, ¿por qué no desaparecerla de una vez y pasar el control constitucional a una sala de la Corte Nacional de Justicia? Tenemos mala experiencia. El control constitucional necesita mucha institucionalidad, mucha gente detrás. Detrás de cada juez, me parece, hay como 6 u 8 asesores. 9. 9, porque el trabajo es infernal. Una locura. Imagínense una sala de 3 o de 5. ¿Cómo sería una sala de demasiados privilegios mientras hay otras salas mucho más pequeñas? ¿Y se hace una sala de 7? No, escuchen una cosa. Se necesita mucha institucionalidad. El tema para mí de fondo pasa por lo siguiente. Yo he meditado mucho aquí en el juicio político y me parece que hay que delimitar 3 cosas. Primero, me parece que hemos llegado al momento en que corresponde un juicio político, pero no con sanción de destitución, sino con suspensión del ejercicio de funciones de 6 meses a 1 año. ¿Por qué razón? ¿Al juez o a los jueces? Al juez o a los jueces. ¿Y quién lo enjuicia políticamente? ¿La Asamblea? Siempre la Asamblea. ¿Por qué causal? Mire, por lo obvio, violar la Constitución explícita o implícitamente, por mentir en las decisiones. ¿Por qué le digo por mentir? Porque está pasando con frecuencia que la Corte, salvo a los nuevos y alguna excepción de los anteriores, dice lo que no es verdad en el proceso. Y también ha llegado a admitir lo que no hay que admitir y a rechazar lo que hay que admitir porque dice que sí cumple cuando no cumple, no cumple lo que sí cumple. Okay. Y eso no tiene consecuencias. ¿Y otra causal sería? Y la otra es, el tema es violación explícita o implícita por mentir, y la otra es por desdibujar o desnaturalizar los derechos o las instituciones. Es decir, mire, hay derechos que se desdibujan por completo o se desnaturalizan, y eso tampoco puede quedar ahí. El problema actual es que pase lo que pase, no sucede nada. Mire, hay un fallo crítico, y es cuando la Corte dijo que se creaba una comisión interinstitucional para que el gobierno ordenó a crear una comisión interinstitucional para determinar políticas públicas de seguridad. Eso yo no me meto en lo político, pero eso evidentemente desdibuja el control. Eso no le corresponde. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El gobierno no creó la comisión, le pidió modular el fallo. Y eso a su vez, ese es un buen ejemplo. Es que ya hay algo equivalente, que es el COSEPE. Sí, pero mire, lo importante es de dónde nace la atribución. ¿Por qué se mete? No sé de dónde nace la atribución. No hay, pues. No hay. Era inconstitucional la Corte, esa disposición al Ejecutivo. Mire, ¿y por qué el Ejecutivo no le dijo lo que usted lo dijo? Lo que usted ordena, le pidió moderar la disposición. Pero eso bueno, digo, lo que usted ordena no está dentro de su facultad. No, él le preguntó cuál es su facultad. Le preguntó, ¿y de usted dónde nace? Y la Corte le dio un poco la vuelta, porque no hay una norma expresa. Entonces, mire, pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué se atreven los jueces constitucionales a eso? Porque hablábamos también con Ismael Quintana del origen de su nominación. ¿Por qué se atreven a eso? ¿Por qué se creen o actúan como supremos jueces? Mire, déjenme, primer punto de partida, yo creo que los jueces actuales son gente decente, honrada económicamente, pero han cometido ya, me parece, demasiados errores evidentes y no tienen consecuencia. Entonces, el Estado de Derecho... ¿Producto de qué son los demasiados errores evidentes? Mire, puede ser demasiada cultura académica, pero esta cosa que le digo... ¿Por qué es tan benevolente? Esta facultad... Son dogmáticos. La mayoría de ellos fueron asesores de la Corte Constitucional anterior. No es ningún pecado. No son de la cultura woke. Si tienen un sesgo totalmente inclinado hacia el garantismo, el neoconstitucionalismo. Todos. El tema es... Sacaron a los dos que discrepaban por sorteo. El tema es el polo. El neoconstitucionalismo, que yo lo he criticado, digamos, es interesante, pero no podemos llegar al extremo. Hay una sentencia importante también de los niños transgénero. Increíble que es eso. Entonces, las afirmaciones que hay son tremendas. Que recuerde al público qué es lo que afirman ahí. ¿Perdón? Que recuerde al público qué es lo que se atreve ahí la Corte Constitucional. Bueno, la Corte hay algunas inconsistencias. La Corte me parece que exagera porque encuentra que hay violación de derechos constitucionales. Me parece que en el fondo no los hay, porque estos temas hay que conversar. Y le dispone a todo el sistema educativo reconocer y formar según la filosofía de la identidad de género. No, hay temas más graves. Mire, la Corte dice que el sexo es asignado. El sexo viene, usted ve los genitales del niño y dice, ¿es hombre o mujer? Pero lo que dice, no, eso viene asignado y dice que es una construcción social. El sexo no es una construcción social, pues mi amigo, algo físico.
Eso, y dígame, ¿cuál es la base jurídica? Y esa gente se va a corregir solo con un juicio político que lo sancione por 6 o 9 meses. ¿Y ahorita cómo se corrige? De ninguna manera. De ninguna manera. De otro lado, destituirlos es demasiado. ¿Y qué va a generar? Que los abogados que están en el círculo de poder tengan amenazados y los busquen a ellos, porque si no, te hago destituir. Ahora se entiende la lógica de eso. Cuando volvamos más sobre la apasionante visión que tiene Miguel Hernández Terán de algunos de los cambios principales en la nueva Constitución, si se aprueba una constituyente. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí están Pharmacy's. Desde la costa donde el sol no se apaga, Bahía, tierra bendecida, la que nunca se raja. Bienvenido a Bahía, baby. Dreamhouse Music. Echo. Suave Comedia Films. Desde la casa. Tierra de calma, pero fuego en el alma. Donde el mar y el cielo se dan la palma. En tu humilde mirada que brilla. Aquí se siente el amor en cada orilla. Puente roto, pero el alma entera. Nos levantamos sin bandera. Fue sincera, mirada guerrera. Desde el faro se ve la primavera. Desde Bahía para el mundo entero. Welcome to Bahía, donde el viento suena melodía. Bajo el sol la arena te guía y el corazón late con poesía. Welcome to Bahía, tierra de sueños y energía. Y no hay miedo, solo alegría. Bendición vibra encendida. Desde el malecón se escucha el tambor. Los panas con flow, puro sabor. Mujeres bellas, sonrisa dorada. Luz de luna, piel salada. Bahía, cuna de fe y esperanza. Donde el que cae se alza y avanza. Si tú vienes, deja el estrés. Aquí se vive al 100 sin estrés. Arena, ron y palmeras. Noche sincera, luces y velas. Del faro se ve mi bandera. Bahía, mi casa entera. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos un nuevo ganador y quedan 7. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Proseguimos esta entrevista con el doctor Miguel Hernández Terán, constitucionalista, sobre por qué sí a la constituyente y, sobre todo, qué giro le daría él a la Constitución. Vamos a ver más adelante que tiene inclusive una propuesta sobre el derecho general o el derecho a la prosperidad. Qué importante. Pero primero, detengámonos en algo que también a propósito del paro provincial de Imbabura se reactualizó, y del hecho de que él tiene solo sobre esa materia una publicación, una obra, La Justicia Indígena. Así respondió el tema el presidente Daniel Noboa. Yo no estoy de acuerdo con esa parte tampoco. Eso ahí también hay que aclarar.
porque no es que está mal escrito, pues, o que el concepto está mal, simplemente hay que dejarlo bien claro. Claro, es que se genera distorsiones. Por ejemplo, el tema de los territorios ancestrales, respetuosos, pero se ha hecho uso de eso. Sí, pues eso es un abuso también. Eso de ahí es un abuso. El Ecuador es uno solo. El Ecuador es un país democrático, es una república, y todos somos sujetos de la ley. Y todos tenemos que seguir las mismas normas, las mismas leyes y tener los mismos derechos. Si no, empezamos a hablar de un país de hiperexcepcionalidades, y ahí es cuando todo empieza a distorsionarse. Después los fronterizos quieren tener más derechos que los del centro quieren tener más derechos de los de la costa quieren tener más derechos que la Amazonía quiere tener más derechos que los de la Sierra Centro. Cuando empezamos a hacer esas hiperexcepcionalidades, entonces, o sea, ¿cuál es cuál es el punto? El punto termina ahí creando subestados dentro de una sola república. Y dicen que el presidente no ha definido nada sobre la Constitución que quiere. Ha definido bastante. Cierto que son ideas generales y que algunos esperaban. Lo convencional es una propuesta, esta es mi Constitución, y ya saben ustedes lo que habría pasado si con las pocas ideas que desarrollen algo se arma enseguida el alboroto. Pero esta es trascendental. Y las corrientes se dividen entre mantener la justicia indígena como está y redefinirla, o definitivamente dejarla fuera. ¿Por cuál vía va usted? Mire, yo en mi libro, yo declaro que soy contrario a la justicia indígena. Sin embargo, esto no es un tema de posición individual. Me parece que hay que delimitar. ¿Por qué? El indígena tiene valores diferentes, vive de manera diferente. Por ejemplo, el maíz. ¿Qué le representa a usted el maíz? Le sirve para hacer humita. Pero para el indio, el maíz es un símbolo cultural, es un símbolo de fertilidad, es un símbolo de vinculación con la naturaleza. Ellos tienen sus valores propios. Cuando hay infracciones comunitarias, ellos su cultura es que buscan que se restablezca la armonía con la naturaleza. Esa cultura no es nuestra. Entonces, si la justicia indígena está delimitada al conflicto interno, no comprende a quienes viven ahí dentro, pero no son parte de la comunidad, como si usted tiene una hacienda ahí, y se refiere al juzgamiento respecto de cuestiones pequeñas, no violación, no muerte, es un tema que no daña a nadie. Porque fíjese lo que pasaría. Si usted dice no hay, en el fondo no va a entrar ahí porque no lo dejan entrar, pues. Usted no va a hacer un juzgamiento porque se robaron un indígena, le robó a otro una vaca, pues. No puede entrar. Entonces se va a armar todo un problema porque no entra la policía. Entonces mejor, si está delimitado y la Constitución dice no proceden esto, es un tema que respeta su manera de entender la vida, sus valores. Pero ya sabe para qué ha servido, ¿no? Por eso hay que delimitarlo, y si no van a la cárcel, pues... ¿Quién ha dicho que la delimitación en la Constitución será un detente para eso? Si ahora, habiendo delimitación en la Constitución, los indígenas secuestran militares, los indígenas prohíben entrar a su territorio, los indígenas cobran peaje por pasar por sus carreteras, los indígenas capturan que de gas y los venden aquí. ¿Usted cree que eso depende de la Constitución? No, pues... Eso no es cuestión del mal dirigente, del abuso. Depende de la Constitución, porque les establece una justicia que ellos interpretan como les da la gana, porque les reconoce la plurinacionalidad y dicen, nosotros somos un Estado dentro de otro, y llega Pacha Terán, quien estuvo aquí alguna vez, al extremo de proclamar que el presidente de una comunidad tiene tanto poder como el presidente de la República. Clarito, si usted no puede decidir nada en la política nacional, entonces, ¿para qué llama a un diálogo? Aquí tenemos presidentes y de presidente a presidente hemos de hablar, compañeros y compañeras. Nuestros presidentes tienen la misma autoridad que cualquier otro presidente de la República. Aquí no nos vamos a bajar, compañeros y compañeras. Pues eso es barbaridad, no. Mire, pero si están escritas, se las permite por la barbaridad. No, porque así no está delimitado en la Constitución. Vuelvo y digo, si el tema es para infracciones comunitarias... Doctor, ¿por qué cambió de opinión? Usted mismo comienza diciendo que en la obra usted está en contra de la justicia indígena, y de repente ahora usted cree lo que hay es que delimitar. No es que de repente cambie, pero es una fórmula intermedia.
Una fórmula intermedia. ¿Por qué buscó una fórmula intermedia? ¿Por qué dejó esa posición? Bueno, yo también pensé, no era para ser excluyente, yo pensaba que no y después cambié de opinión. Eso es legítimo, en la medida que haya razones válidas. Claro que sí, por eso le pregunto por qué. Como cuando escribe un libro, es así, pues no es condenado a muerte a creer siempre lo mismo, pues por eso mejor mucho no escribo nada. Ya puedo decir que la primera vez entonces usted no entendía el mundo indígena y ahora sí lo ha entendido. Lo investigué, pero me parece que podemos llegar a una fórmula intermedia. Lo importante es que condenar el atropello y el que atropella tiene que ir a la cárcel. Cuando volvamos, la definición de Miguel Hernández de prosperidad general y el texto que inclusive él pondría en la nueva Constitución. And stay in line. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. We heard the rooster crow. All dressed and fit. Full speed ahead. Hi ho, hi ho. A splendid day to say. That's you. Oh my. Gesundheit. Why, thank you. Do you know what I'm allergic to? This toy chocolate chunks. Why don't you shut it, Grumps? Gracias a Cardereria por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente de su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardio Heredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Estados Unidos y muchos países más nos ven a Ecuador como un país que está liderando la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. De lunes a viernes y domingos. Si vamos a transformar la Corte en sala, ¿cómo va a ser esa sala para hacer un control de constitucionalidad de las decisiones judiciales que también se dictarían por sus pares? Entrevistas que hacen historia. Creo que los ecuatorianos han ido entendiendo que las reglas del juego de este momento, la Constitución del 2008, la de Montecristi, no ha llenado las expectativas. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué dice el americano común sobre el socialismo? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con el doctor Miguel Hernández Terán, constitucionalista, firmante de un comunicado que hace un par de semanas sacudió al país por la altura de los planteamientos de quienes lo firman, por la variedad de ese grupo de juristas y por lo inusual de su redacción, estando allí algunos políticos que han militado en posiciones muy definidas, como José de la Gasca, por ejemplo, exministro de Gobierno, y Carlos de Tomaso, también articulista del Universo y ex asesor de la Municipalidad de Guayaquil con el alcalde León Febres Cordero. Vamos a eso que a usted tanto le interesa definir y a la razón. De paso, le recuerdo que
el artículo 1 de la Constitución que él propone lo desarrolla en un artículo reciente de noviembre 4 del Universo, denominado Cambiar los referentes. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho que protege y garantiza la dignidad humana como fuente de todos los derechos, la libertad en todas sus formas lícitas, que privilegia esencialmente la prosperidad general, la igualdad, el bien común y la inversión como fuente de riqueza y empleo para todos los sectores de la sociedad. ¿Y lo de prosperidad general cómo lo define? Bueno, primero déjeme decirle sobre el tema indígena, yo no tengo problema en que se elimine, pero puede haber una fórmula intermedia, porque la justicia indígena evidentemente tiene síntomas de violación de derechos humanos. Pero bueno, digo, mi posición es esa, pero podemos llegar a una fórmula intermedia. Ahora, la prosperidad es un tema interesante porque en el fondo significa el derecho al éxito, ¿ok? Del ciudadano en general. Entonces, me parece que la Constitución debería incorporar este derecho en los siguientes términos. Yo lo he puesto así mismo. Establécese el derecho a la prosperidad general, entre otros, a través de la obligación del Estado de estimular de manera consistente la inversión y el trabajo, de la educación integral, del desarrollo sostenible, de la prestación eficiente, eficaz y oportuna de los servicios públicos, de la transferencia automática de las rentas que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, de la delegación permanente de competencias del Estado central. No es una lista que se agota, pero es importante decirlo, la existencia y cómo fundamentalmente, ¿me entiende? ¿Qué es el éxito? El éxito significa la posibilidad de que usted logre lo que proyecta en la medida en que se esfuerce y trabaja. Mire, ya que usted me toca este tema. Interesante. Dice Marian La posibilidad Rojas, de lo que usted logre lo que lograrlo se propone en la medida en que trabaje con en la medida constancia. que haya esfuerzo y trabajo. Mire usted, ¿Qué dice Marian Rojas de esta dice que un hombre de éxito es un soñador que nunca se cansa. Qué Un hombre de interesante éxito es un soñador definición. que nunca se cansa. Qué interesante definición. Entonces sí, me parece que hay que dar unas cuantas líneas porque es importante la inversión y el trabajo, mi amigo. Discrepo con esa definición. Yo pienso que un soñador que nunca se cansa es porque nunca consigue lo que quiere, es un frustrado. Yo creo que el éxito es ser feliz con lo que se hace y lo que se tiene. ¿Ya? Pero pueden haber mil definiciones. Cuando usted logra algo, se le prende la chispa para lograr otra. Bueno, es la chispa aprendida, sentida, ¿me entiende? Es como cuando usted satisface una necesidad, mientras la satisface se crean otras. Por eso se dice acá en el útil que los bienes son finitos y las necesidades son infinitas. Respóndase usted mismo la pregunta que hace en su editorial del 9 de octubre de este mismo año. ¿Qué es una constitución? Bueno, la constitución es un cuerpo jurídico que estructura cómo está compuesto el Estado, que define los derechos que debe tener el ciudadano y la forma de garantizar su cumplimiento. Ya, y en su artículo de septiembre 30, en cambio, Habemos Constituyente, empieza recordando lo que nos dijo en el programa, de que no era partidario al principio y después cambió de opinión porque es una gran oportunidad que se abre al país. Y terminemos con lo que empezamos. ¿Cómo no desperdiciar esta oportunidad? Mire, me parece que el ciudadano y el mundo, todos tenemos que aprovechar las oportunidades y más aún con esa oportunidad nos abre un horizonte a largo plazo, porque la Constitución es rígida, entonces cambiarla es difícil. De aquí a una nueva constituyente no se pasarán 20 o 30 años. Es un cambio que puede ser de reformas sustanciales y permanentes, porque no se trata de una ley cualquiera. Es la ley que le da estabilidad a la sociedad. ¿Cómo obligar a los partidos a que pongan listas de gente idónea para eso? Bueno, obligarlos es imposible, que hay que tocarles el corazón. ¿Usted no cree que la presión pública funciona? Mire, cuando alguien se quiere limpiar en la opinión pública, se limpia. Es cuestión de encenderle la mecha del civismo que todos la tienen. Todos la tienen. ¿Cómo resolver que solo por 2/3 de la Asamblea se aprueban los grandes temas? Lo cual hace prever que a Noboa le va a resultar, a el grupo de DNA, no, ¿cómo se llama? ADN, ¿verdad? ADN, ya. Le va a resultar inevitable negociar con el correísmo que se prevé será la otra fuerza y hacerle concesiones para conseguir aprobación. Bueno, me parece que el presidente corrió un riesgo importante al hacerlo. Ahora hay que asumirlo y tiene que tener pues un buen equipo de trabajo, buenas asesorías y sobre todo me parece que hay que concientizar a las cabezas porque
los consensos sí son posibles aún en circunstancias negativas. ¿Cuál es el riesgo que corre el presidente? De que se vea obligado a aprobar una constitución que no tenga los elementos fundamentales que él cree que debe tener. No, de que se vea obligado a favorecer la impunidad de Correa, que es el elemento de transacción, la moneda de cambio, el correísmo para todo. La impunidad no se corrige con constituciones. ¿No? Es más, esos casos están en la Corte Interamericana. Por ahí no se arregla el tema. ¿No? Los problemas judiciales... ¿Cambian en Corte Nacional? No, pero no, ya eso es cosa juzgada. ¿Casación no hay en esa instancia? Eso ya está en Corte Interamericana. ¿Revisión no cabe? Ya todos esos temas, hasta donde yo ubico, están todos agotados. Están allá en Corte Interamericana. Entonces eso no se cambia con Constitución. ¿Y la posibilidad de indultar a Correa? Bueno, eso es una facultad presidencial. ¿Lo indultas y a cambio de eso tienes tu nueva Constitución? Bueno, mire, yo tampoco creo que Correa sea tan grotesco para eso. No creo. Él, con tal de volver, no importa quién lo indulte. Yo no creo que quiera volver. Aquí el panorama le es muy difícil. Ah, ¿usted cree? Yo creo que no. Si saca sin candidato, siendo él 47%. Que tenga fuerza política no quiere decir que él quiera estar aquí metido. Usted correría. Si una candidata de él saca 47% sin estar él de candidato, imagínense cuánto sacaría el de candidato. Es un tipo muy representativo y ha llegado al pueblo. Entonces, sí, que sea representativo no quiere decir que él quiera venir aquí al Ecuador. Ahora, si el tipo es representativo y su partido también, ellos querrán imbuir a la nueva Constitución de lo que le faltó a la anterior o evitar al máximo que esta nueva salga adelante. Bueno, mire, esto es una cuestión de votos. Hay que ver hasta dónde es negociable una reforma constitucional. Ya si no es negociable, pues nos quedamos sin nueva Constitución. ¿Qué más? Ok, es decir, hay que hacer el intento y si la transacción no vale la pena, no hay que ir hasta allá. El acuerdo tiene límites, hay barreras infranqueables. Y cuando usted ya tiene un chantaje, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero seguimos igual. Yo conocí al doctor Miguel Hernández Terán en sus disputas constantes sobre la visión de lo constitucional y lo legal con el alcalde Jaime Nebot, en donde Miguel Hernández se paraba firme en su visión y en sus convicciones con un interlocutor tan brillante y enérgico como era su jefe, ¿ya? Y a raíz de eso se me viene una pregunta a la cabeza. El PSC está relanzándose, está cambiando su ideario, no aceptó cambiar su nombre vinculado a lo religioso, quiere cercar gente valiosa que se fue y tener gente valiosa que nunca militó, que nunca fue ni siquiera auspiciada como usted. Si el PSC u otro partido diseña una propuesta de constitución o líneas maestras cercanas o coincidentes con lo que usted plantea y le piden ser candidato, ¿aceptaría? Tendría que convencerme, mi amigo. No lo he cerrado por completo. Yo no soy ni cercano al gobierno, ni cercano a los partidos. Y ya cumplí mi conscripción cívica, 17 años y medio en el municipio. Me tocó ver. Y ahora soy más libre. Pero tal vez si me convencen. Me tocó ver. Es un tema difícil. Bueno, ahí usted vio que la autonomía se ejerce en gran medida según el gobierno del líder. ¿Usted es partidario del federalismo o de profundizar las autonomías? No, me parece que hay que fortalecer lo local y que la distribución de los dineros debe ser automática sin esperar a que se complete la plata para pasártela. Debe ser automática, apenas llega. Pero el federalismo supone estados, función judicial, ejecutiva, legislativa en cada provincia. Eso es más burocracia. Y el Ecuador no tiene los recursos suficientes como para distribuirlos. Si estamos corriendo para pagar la deuda externa y prestamos plata para pagar, inclusive hasta para gasto corriente. Y lo último, ¿qué vamos a repartir? ¿Mantiene el derecho de la naturaleza como está o lo redefine? No, yo creo que está bien como está. Lo importante es que no se desdibuje por parte de los jueces. Le voy a poner un ejemplo, mire. La naturaleza tiene pues derecho a su existencia, al mantenimiento de sus ciclos vitales y a la recuperación, ¿ok? La Corte Constitucional dijo, ok, como es un sujeto de derecho, también los derechos de la naturaleza solo se pueden regular por ley. Eso es una exageración. Entonces, los derechos de la naturaleza tienen que regularse por norma, pero no necesariamente por ley porque no es persona. Mil gracias, doctor, por acompañarnos en esta hora, por dar luces sobre cómo debería una nueva constituyente hacer una
mejor constitución y demostrarle al Ecuador algo valiosísimo que empezó diciendo y ha ratificado en uno de los artículos del universo que referí. Él en principio era contrario a una constituyente y luego vio que ahí hay una extraordinaria oportunidad de cambiar las cosas, de mejorar la actual constitución, de combatir injusticias, de abrir vías sobre todo para la inversión y el empleo, de racionalizar autonomías, de muchos de los temas que ha enunciado aquí. Pero sobre todo, de partiendo bien, redactando de una manera distinta el artículo número 1 y consagrar un derecho del cual parten todos los demás, diría yo, más allá del derecho a la vida, que es el principal, el derecho a la prosperidad. Y enunciar mediante qué mecanismos el Estado propendería, estimularía, consagraría, nunca usó la palabra garantizaría ese derecho que es muy importante. Es decir, volver accesibles las condiciones para que una persona tenga éxito, en los términos también en que lo ha definido y cualquiera lo entiende. Es decir, hay cerebros, hay juristas, hay ecuatorianos pensantes que se han tomado el tiempo de caminar por el sendero que abre el presidente de la República para en conjunto hacer de esto un mamotreto que no nos tenga atados al socialismo del siglo XXI ya durante casi 17 años. Buenas noches. Este espacio veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Lotería Nacional, Junta de Beneficencia, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Blancanieves en el Teatro Sánchez Aguilar, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.